tardes. Estamos en el cafetín con el pastor Carlos Redimín Sánchez. Estamos celebrando nuestro programa número 21. Y le damos gracias a todas las personas que nos están viendo por ese ojo de las redes sociales allí. Y bueno, pastor, vamos a invitar a estas personas a que oren con nosotros. Claro que sí, ¿verdad? Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, porque tú haces posible este programa. Tú eres el que nos ha sostenido y tú eres el que nos das esa inspiración. Padre, Señor, unge nuestros labios, Señor, para que nosotros podamos hablar verdad y ser instrumentos tuyos, Señor, en tu sana doctrina. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pastor, el tema de hoy, ya nosotros le hicimos promoción la semana pasada, ¿verdad? Y muchas personas están esperando este tema. Este tema habla sobre lo que es el libre albedrío, pastor. Pastor, ¿qué definición podemos dar en el día de hoy? ¿Qué es el libre albedrío? Bueno, la palabra libre albedrío es una palabra latina que viene de la palabra latina arbiter. Arbiter quiere decir juez o elección, ¿verdad? Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo muy rápido. En un partido de fútbol tiene un árbitro. De ahí viene la palabra albedrío de arbitir. Pero básicamente es una libre elección, como dicen en inglés, a free will, ¿verdad? Para uno tomar una propia decisión, porque Dios nos creó como seres morales que nosotros podamos tomar ciertas decisiones limitadas. Ok, pastor. Pero, ¿qué nos enseña la Biblia sobre este libre albedrío, pastor? Bueno, el libre albedrío que nos enseña la Biblia, la elección que tenemos es obedecer a Dios, ¿verdad? En Deuteronomio 28 podemos ver una lista de bendiciones que Dios nos da y también una lista de maldiciones que nos da si obedecemos o no obedecemos. ¿Por qué? Porque Dios nos limita ese libre albedrío para que nosotros hagamos lo correcto delante de Él, obedezcamos a Él. Pastor, pero en el ser humano este libre albedrío o elección, ¿verdad? Como aquí nos los enseña, es para saber si estamos con Dios o tenemos derecho de no estar con Dios. Bueno, esa es una pregunta muy controversial porque en la época de la Reforma enseñaron mal a la iglesia, pues trataron de poner estas doctrinas hechas por los hombres que nosotros tenemos la decisión de acercarnos a Dios o no, o aceptar a Dios o no, o rechazar a Dios o no. Y eso no lo dice la Biblia, ¿verdad? Porque ellos se basaron en Deuteronomio 30, 19, ¿verdad? Que pone la tierra como testigos ahí y nos da a elegir entre la vida y la muerte, nos dice Deuteronomio 30, 19. Pero la Biblia nos está hablando en Deuteronomio 30 de la ley, no nos está hablando de aceptarlo él o no. El ser humano está limitado, él no puede rechazar a Dios. Cuando Dios te elige, te escoge, tú no puedes decir Dios no quiero. Es algo que Dios nos tiene limitado como creación. Nosotros podemos elegir en hacer lo bueno, lo malo, en obedecer, desobedecer, pero en aceptar o rechazar a Dios, nosotros no podemos hacer nada al respecto porque Él tiene el control absoluto. Entonces, pastor, haciendo un paréntesis aquí, estas personas que niegan la deidad de Cristo, que están negando, por supuesto, está mal entonces para ellos el negar a Jesús como su Salvador o el decir, llamarse ateo. ¿Es lo mismo? Claro, porque el que tiene el control es Dios. Porque la Biblia nos dice muy claramente en Romanos capítulo 1 que no aceptaron la verdad, rechazaron la verdad, entonces Él les da una mente reprobada. También vemos en Tesalonicenses, ¿verdad? En el capítulo 2 vemos que Él les da un poder para que se pierdan porque no creyeron a la verdad. Dios sabe quién va a creer a la verdad y no, por eso nos escoge, ¿verdad? Porque la Biblia nos dice que Él no va a rechazar a un corazón contrito y humillado.
¿Y qué es un corazón contrito? El corazón es nuestra mente, nuestro cerebro, nuestra alma. Entonces, contrito quiere decir que solamente el pensamiento de Dios está dentro de nosotros. Wow. Y no está nuestra mente dividida, ¿verdad? La mitad de aquí para acá yo soy chavista, de aquí para acá soy del Che Guevara, para acá soy para Dios, para acá soy político, para acá estoy haciendo manifestaciones. No, contrito quiere decir que solamente tienes un Señor. Un solo pensamiento. Un solo pensamiento que es tu Señor. Así dice la canción, mi pensamiento eres tú, Señor. Entonces, si tu pensamiento nada más es el Señor, entonces es por seguro que Dios te va a elegir. Bueno, pastor, ahí que usted que cantó esa canción ahí me da risa porque hay gente que dice, con tus manos moldéame, Señor, y tal, y después cuando Dios los está moldeando se quejan. Ay, que por qué el Señor hace esto, pero así pasa con eso, mi pensamiento eres tú, Señor, mi oración eres tú, Señor, y en verdad están pendientes de otras cosas y no ponen en el centro al que tienen que poner, que es al Señor Jesucristo. Claro que sí, y vemos un error teológico que muchas veces nosotros tendemos a decirle a las personas que éstas se acerquen a Dios, pero tú no tienes esa decisión de acercarte o no, el que te encuentra es Él. Pastor, ¿por qué el ser humano entonces tiene ese libre albedrío limitado, ¿verdad?, de escoger a Dios o rechazarlo? ¿Por qué lo tiene limitado? Muy sencillo, por su naturaleza caída, por el pecado original, porque es una vieja creación, es un viejo hombre. Entonces, como dice en Romanos, dice, no hay uno solo, uno bueno que haga lo bueno. Entonces nuestro albedrío no cuenta para escoger a Dios o no, porque nadie busca de Dios. Nos dice en Romanos, ¿verdad? Nos dice en Romanos que nadie busca a Dios ni aún uno solo, porque no hay uno bueno. Entonces es limitado, por eso una persona que no tiene a Dios, todas sus decisiones van a ser malas, porque no van de acuerdo a la voluntad de Dios. Exactamente. Ahora, pastor, aquí hay algo que bueno, usted lo acaba de decir hace ratito, que es cuando te dicen, tienes que buscar a Dios, tienes que, la búsqueda de Él. ¿Eso está mal entonces? Claro que sí, claro que sí. Tú, lo único que podemos hacer es orar por otras personas, predicarles el Evangelio, y el que los va a convencer es el Espíritu Santo. El que inyecta esa fe inicial para ser salvos es el Espíritu Santo. Eso vemos que es un error teológico muy grande, ¿verdad? Porque nosotros pensamos que el simple hecho de ir a la iglesia, el simple hecho de estudiar la palabra de Dios, el simple hecho de ir a un seminario me voy a hacer cristiano. No es así. Okay. Para los que nos están viendo por primera vez o ya poseen un grupo, nosotros les invitamos a que sean parte del grupo de Prédicas del Cafetín. Tenemos 2 páginas, tenemos la de YouTube por Carlos Redimín Sánchez Pastor, y también tenemos la página de Facebook en grupos, en Prédicas del Cafetín. Pero eso sí, aprieta like y te invitamos a que seas parte de este grupo, marcando la carita del payasito para que te suscribas. Y eso sí, pasa la voz y Dios te bendiga. Estábamos hablando en uno de nuestros primeros programas que nos preguntó una persona cuando estábamos hablando del llamamiento, ¿se acuerda? O Claro del que falso sí. llamado, o del llamado. O sea, que hay gente que va a un concierto de rock y hacen un llamado o un llamamiento, también le dicen. ¿Eso es un error? Claro que sí, porque desde ahí empezó, desde la reforma, de decir que pues todos podemos ser salvos, tú tienes que nada más acercarte a Dios, declararlo con tu boca, llegar a Él, y no es así. El que tiene ese amor, ese deseo, esa sed por Dios, porque Dios se la ha inyectado, Dios lo ha escogido. Wow, entonces, pastor, ¿cómo un creyente puede buscar a Dios? Bueno, un creyente puede buscar a Dios de 2 formas, pidiéndole, rogándole a Él y cambiando su mente para Él, porque dice que un corazón o una mente contrita no la va a rechazar, y humillada. ¿Qué quiere decir humillada? Que tú ya no tienes ese libre albedrío, ¿verdad? Porque mucha gente dice, no, pues yo sigo teniendo mi libre albedrío, ¿verdad?
Yo voy a la iglesia o no voy a la iglesia, yo hago esto, lo hago lo otro, yo sirvo o no sirvo, yo oro o no oro. No es cierto, porque ¿qué nos dice el Padre Nuestro en Lucas 11? Dice, hágase mi voluntad. No, hágase tu voluntad. ¿Qué voluntad? La de Dios. Exactamente. Entonces, si se va a hacer la voluntad de Dios, es imposible que tú tengas albedrío para tú escoger. Exactamente. O sea, un ejemplo, claro. Voy a poner este ejemplo, es un ejemplo nada más. Si un argentino viene el juego Brasil contra Argentina y cae el servicio en ese mismo horario y pone, me enfermé ese día, pastor, no fui, pero estaba en su casa viendo el juego de fútbol de Argentina contra Brasil, entonces, no, yo tengo libre albedrío. Bueno, ni los mentirosos, ni los futboleros heredarán el reino de los cielos. Entonces, ojo pelado. O sea, mira lo que se está hablando aquí, son detallitos, son cosas que, bueno, pasan. Nos damos cuenta que realmente no están haciendo la voluntad de Dios, están haciendo la voluntad de ellos. O de la carne, ¿no? De ver eso, y aparte que hacen barbecue también. Sí, yo vi una congregación, hermano, que suspendieron el servicio del domingo y lo atrasaron 3 horas para ver el partido de la selección mexicana. ¿Cómo? Imagínese usted. Pastor, ¿cómo una persona que tenga libre albedrío puede llegar a tener una madurez espiritual? Bueno, la persona que tenemos al comienzo, tenemos una regeneración, eso se llama la doctrina de la regeneración, ¿verdad? Que dice Filipenses 1:6 que el que comienza la buena obra en nosotros la va a perfeccionar. Exacto. Entonces, la regeneración incluye la santificación, o sea, Dios nos va a ir trabajando poco a poco para que nosotros nos vayamos despojando de nuestro propio yo y aceptar la voluntad de Él y cada día ser menos nosotros y más de Él. De eso se trata el cristianismo, para que demos la oportunidad de Dios haga la voluntad de que Él quiere con cada uno de nosotros como Señor. Y eso se hace cuando la persona tiene al Espíritu Santo, porque cuando la persona tiene el Espíritu Santo es mucho mayor que su persona, que tarde o temprano lo va a alinear por el camino que Dios quiere. Por eso no tiene ninguna elección él, ningún libre albedrío, porque ya tiene control el Espíritu Santo de esa persona, porque él ha sido comprado con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. O sea, pastor, una de las cosas más importantes del libre albedrío entonces, porque en las iglesias prácticamente no te predican esto. En las iglesias te predican que el libre albedrío es tu decisión a lo que tú vas a hacer, así como el ejemplo que acabo de yo de dar. Igualmente con lo de el fumar, el beber licor, que hay gente que dice, no, yo tengo mi libre albedrío, incluso hasta para defender la fe. Hay gente que se queda callada, no defiende la fe porque ese es mi libre albedrío. Entonces, todos estos ejemplos son incorrectos, pastor. Claro que sí, es como si usted está en la guerra y ve a un soldado y él no quiere sacar su arma para defenderse. Entonces, pastor, cuando nosotros vemos que el creyente ha madurado, ¿verdad? ¿Significa que va cambiando también su nivel de libre albedrío? Claro que sí, cuando nos somos llenos del Espíritu Santo, eso quiere decir que nosotros nos llenamos de la palabra de Dios. Cada día que nos llenamos, cada día más de la palabra de Dios correctamente, porque tú te puedes llenar incorrectamente. Claro. Cuando tú comes, puedes comer mal o puedes comer bien. Y si tú comes bien y trazas bien la palabra y comes bien, entonces tú vas madurando espiritualmente, entonces tú vas despojándote de ese viejo hombre y Cristo va creciendo en ti y tú reflejas la gloria de Dios en ti, en tus acciones, en tu vida, en tu manera de ser, en tu matrimonio, no solamente en la iglesia o en los servicios o cuando estás en público, eres una persona y en la casa eres otra, no, porque Dios ha tomado el control y está tomando tu voluntad para que Él haga la de Él en ti. Porque es imposible que una persona tenga libre albedrío y tenga un Señor, porque Señor significa es tu amo, tu dueño. Entonces es imposible que tú seas un esclavo y hagas lo que se te dé tu regalada gana. Si quieres tomar, quieres fumar, quieres ir a ver el fútbol porque no quieres ir a la iglesia,
Entonces, ¿qué hace el amo tuyo? Te chicotea o te latiguea para a ver si te alineas. Es lo mismo que hace Dios. Cuando eres sellado realmente, Dios te disciplina de una manera u otra. Pero que te camina por el camino, te encamina. Entonces, para los que nos están viendo, ¿verdad? Nosotros tenemos también varias prédicas. Pueden ir a nuestra biblioteca de prédicas, de la antesala, prédicas del cafetín, estudios bíblicos, y chequeen ahí todo y suscríbanse. Le invitamos a que se suscriban para que pasen, ¿verdad?, la voz a otras personas, pasen estas prédicas a otras personas que la necesitan, porque todos necesitamos la palabra de Dios. Todo esto que se ha hablado, todas las cosas anteriores que se han hablado también a nosotros, ¿verdad, pastor? Claro. Nos alimenta. Lo más importante de este tema de libre albedrío, que no lo enseñan bien. Sí hay un libre albedrío, pero es limitado. ¿Por qué? Porque como que Dios te deja escoger ciertas cosas. Póngalo así. Hay cuenta que usted es padre de sus hijos, de sus hijas, entonces usted les da una limitación a ellas para que escojan o no escojan. Así es Dios con los creyentes, pero no quiere decir que, por ejemplo, sus hijos van a decir, pues yo decido esto, yo decido el otro, yo hago el otro, yo me voy de la casa, yo me llevo el carro. ¿Por qué? Porque hay un libre albedrío limitado. Sí, es como uno en el hogar de uno pone parámetros, pone, digamos así, como unas leyes que se tienen que hacer bajo el techo de cada casa, claro, ¿correcto? Y Dios Pero tiene sí, ese parámetro. En primera, el libre albedrío no es como lo enseñaron en la Reforma, de que tú puedes escoger estar con Dios o estar sin Él. Eso es mentira. eso es mentira. Jesús nos dice, ¿verdad? En Juan muy claramente nos dice que nadie viene a Dios si no fue dado por el Padre. Nadie viene a Él si no fue dado por el Padre. Nadie, absolutamente nadie. Entonces vemos que los discípulos también fueron dados por Él. Vemos a través de la Biblia que todo Dios tiene un plan trazado. A Dios no lo toma por sorpresa. Aquí no hay nadie que se escabulló y es cristiano a la secreta. Sí, y bueno, lo podemos ver en los apóstoles como murieron cada uno. Ellos no tuvieron libre albedrío en el sentido de, digámoslo así, a la hora de morir, fueron castigados hasta lo último y hasta, digámoslo así, el único que más o menos se salvó ahí fue Juan. Pero realmente el libre albedrío sería, entonces, ya uno tiene que escoger a Dios, ¿verdad? Ya no es como lo dice la iglesia. La iglesia se equivocó entonces, pastor, al decir lo que es libre albedrío, porque realmente las iglesias... Bueno, no la iglesia, lo enseñaron muchas doctrinas en la época de la Reforma mal, que nosotros teníamos esa elección de estar con Dios o no, o de ser salvos o no. Bueno, y después de la Reforma, quiero y decir. si nosotros tuviéramos el poder de ser salvos o no, entonces no necesitaríamos a Jesucristo. Exacto. ¿Sí me entiende? Porque si yo puedo ser salvo, si quiero o no, entonces Jesucristo, Dios murió de embale en la cruz. Claro. Porque Él tiene todo el control. Él tiene el control de quién, Él sabe quién va a realmente creer de todo corazón. Pastor, yo lo digo por lo siguiente, porque mire lo que están protestando. Ellos creen que tienen el libre albedrío de ir a una protesta, pero hemos visto en la palabra que Dios no ama la violencia. Exactamente. Y aquí no estamos haciendo, porque aquí en la palabra de Dios no se ve a un Jesús, ¿verdad? Protestando por X causa. Claro, en ningún evangelio dice a Jesucristo se subió al monte a orar, después de regreso se unió con los celotes a hacer una manifestación. Jamás. Jamás. ¿Por qué? Porque Él no se involucraba ni en la política, ni en el gobierno, ni en alguna otra cosa que no sea las cosas de su Dios. Padre, las cosas espirituales. Y ese nos da el mejor ejemplo. Y las personas que se manifiestan porque están en desacuerdo. Un cristiano no debe estar en desacuerdo jamás. ¿Por qué? Porque tiene un Señor y sabe que todas las cosas pasan para bien a aquellos que son llamados y aman al Señor. Y lo más importante de esto es que nosotros al manifestarnos y al enojarnos y al levantar carteles y hacer lo malo y no lo bueno, destruir propiedad ajena, eso no va con las cosas de Dios, porque no es bienaventurados, sino aquellos que son
pacificadores, dice la palabra de Dios. Y no es un país que está lleno de racismo, Estados Unidos. Aquí estamos en un país lleno sin Dios, que es muy diferente. Porque si tuvieran a Dios, no harían esos burlotes. Se dedicaban a hacer la voluntad de Dios, no la voluntad de ellos. Eso es lo más importante. Que nosotros entendamos bien qué es ese libre elección, libre albedrío, ese arbitraje que nosotros debemos de tener. La Biblia nos marca un parámetro que solamente es para obedecer y desobedecer. Porque Dios nos quiere y nos crió como seres morales, que nosotros pensamos y razonemos hacer lo correcto o no hacerlo. No, y esa es una de las grandes diferencias, o sea, una gran diferencia de nosotros, los seres humanos, con los animales. Claro que sí. Aquella persona que no puede controlar su cuerpo con su mente, Dios lo considera como una bestia. Exactamente. Entonces, la última pregunta, pastor, y es, ¿cómo yo puedo mejorar mi libre albedrío a través del Espíritu Santo? ¿Leyendo la palabra sería la respuesta? Dejando su libre albedrío y haciendo la voluntad de Dios. No tomando sus propias decisiones, sino ser guiado por el Espíritu de Dios. ¿Cómo podemos ser guiados por el Espíritu de Dios? A través de la palabra. A través de la palabra. Que la palabra sea la primera fuente que nosotros tenemos para resolver cualquier tipo de situación o problema que llegue a pasar en nuestras vidas. Así como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Sería entonces, Claro que ese sí. es un buen ejemplo de lo que es el albedrío. Ya no soy yo, ya mengua. Claro, cuando vio al apóstol Pablo que dijo, no se me da mi regalada gana mandarle la carta a los filipenses. No dijo eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenía que hacer la voluntad de Dios. Y el otro ejemplo claro es Jonás. Claro que Cuando sí. lo mandaron a Nínive y no quiso. Pero sufrió las consecuencias. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasó con Jonás? Muy buen punto. Se cumplió la voluntad de Dios. Se cumplió la voluntad de Dios, aunque él no quería. Él no quería, Y ese no, fue como su libre albedrío de no quiero. Y él no tenía el Espíritu Santo tampoco. Ajá. Ese es un claro ejemplo de lo que es no tener al Señor, de no tener, digamos, contricto en un solo pensamiento lo que es Dios. Y para los que nos están viendo, aquí no se trata de ser más inteligente, sino de entender, ¿verdad, pastor? Claro, de que te llenes de Dios y no del mundo, porque es lo que nos conviene a cada uno de nosotros. Nosotros no nos damos cuenta que lo mejor que nos puede pasar es que Dios cambie tu vida, que Dios te escoja, creer de todo corazón lo que Jesús hizo en la cruz. Ese es el primer paso. Y si tú llegas a escuchar la voz de Dios, dice, no endurezcas tu corazón. Wow, eso es tremendo. Y la otra cosa, pastor, también es cuando estas personas, los que nos están viendo, ven la televisión, lo que ven son malas noticias. En cambio aquí en la palabra de Dios, todos los días tú la lees, vas a tener buenas noticias, vas a tener la guía, porque esto es lo que nos va a guiar a menguar nuestro yo, ¿correcto? Exactamente, que su yo no gobierne en la vida, que usted no tome decisiones, que si usted piense que usted es libre para tomar cualquier tipo de decisión. Dice el apóstol Pablo, muchas cosas son ilícitas, pero no todas me convienen. Pastor, esas personas que se ponen violentas, se airan, contestan, siempre están protestando, no digamos protestas en la calle, sino protestan porque la luz está dañada, siempre ven el punto negro de las cosas de la vida. Esas también es que no están, digamos, centradas en lo que es Dios, ¿correcto? La Biblia lo llama falta de amor y sabemos que en Juan nos dice que Dios es amor. Bueno, amigos, ya lo oyeron, estas cosas del libre albedrío, si no lo sabían, ya lo saben. Nos pueden seguir en las páginas que tenemos en YouTube y en Facebook. Pastor, para terminar entonces, invitamos a nuestros amigos que hagan la oración con nosotros, ¿verdad? De el Evangelio.
Claro que sí, ¿verdad? Para llegar a Dios el primer paso es creer de todo corazón el Evangelio. Aquel que crea de todo corazón, que tenga su mente contrita y se humille y diga, sí, Dios, yo te necesito. Porque para aceptar el Evangelio tienes que aceptar la mala noticia primero antes que aceptar la buena noticia. La mala noticia es que tú no eres apto para ser salvo por ti mismo. Ninguna obra te puede salvar. No hay nadie que haga lo bueno. La paga del pecado es muerte. Cuando tú sepas esa mala noticia y te humilles y contrites tu mente que solo hay un Salvador, un Señor, y sepas que Cristo murió por todos nuestros pecados, como dice 1 Corintios 15, del 1 al 4, que Cristo murió por todos nuestros pecados. Y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y en las Escrituras nos dice que tenemos que tener esa fe en su preciosa sangre, porque esa nos va a limpiar y nos va a hacer blancos más que la nieve. Y yo te aseguro, querido hermano en Cristo Jesús, y los que nos están viendo a través de las redes sociales, si tú crees de todo corazón las buenas nuevas de Dios, a su evangelio, ese libre albedrío que tú tienes va a menguar y se va a terminar, y vas a hacer la voluntad del que nos amó primero, Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.